Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Buenas, ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo andas? todo tranqui. ¿Todo tranqui? Bien, bien. Hola Laura, hola Saúl, Tomás. Tenemos gente nueva. Tenemos a Laura, mira vos. Laura, tenemos a Laura. Está Saúl, Tomás. Tomás creo que sí, ya es alumno nuestro. Hola chicos, hola Franco, ¿cómo andas? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de introducción a programación. Espero que estén todos bien. Y bueno, siguiendo con la capacitación, acá en Introducción a la Programación. ¿Sí? ¿Cómo los trató la semana? Bien, bien. Te paso ¿Bien? una consulta. Sí, Me olvidé sí, de preguntarte de comenzar. sí, Las grabaciones sí, que se hacen de cada clase, sí, ¿se pueden obtener de vuelta la grabación? Viste que dice que hay un rango de 24 horas antes que desaparezca. sí. Lo, Pregunta, ¿de la clase pasada se puede de alguna manera obtenerla? Porque yo no me dio el tiempo de verla. Ok. de verla y raser y escribir todo. Sí, yo creo que no habría inconveniente. Tendrías que preguntarle, viste, creo que está Luján o la otra chica de Secretaría de Setia. Sí. Y ahí ellas te van a reenviar lo que sería el link para que vuelvas a ver la clase o de dónde vos podés volverla a ver para verla sí o sí. Lo que tengo Dale, entendido pues. que está 24 horas online para que ustedes la puedan ver y después sacan ese link. Pero igualmente, si necesitan ver la clase, eh, eh, agarren y soliciten en secretaría que necesitan ver la clase anterior, es decir, la clase uno, Dale, la dale. clase 2. Así de esa manera Dale, dale, perfecto, la pueden perfecto. ver. ¿Eh? Dale, dale. Gracias. No, por favor. Bien. Los demás chicos, Laura, hola Franco, Hola. ¿cómo te va? ¿Pudiste ver las clases? Bien. ¿Bien? ¿Todo ¿Eh? bien? ¿Pudiste ver Sí, las sí, clases? Perfecto. ¿Y te surgió sí. alguna duda hasta acá de lo que hemos visto o no? No, no, todavía no. Por Perfecto. suerte no. Perfecto. Acá les cuento, me está escribiendo Laura en el chat que me dice, bueno, hola profe, me dice que está bien, me dice que bueno, es su primer clase, así que bueno, Laura, bienvenida. La idea, como yo les cuento a todos, en este curso vamos a dar lo que serían todos los preconceptos de lo que es la programación para que estén preparados para tomar el lenguaje de programación, ¿sí? En el día de hoy vamos a arrancar con el problema, que es una clase que vamos a dedicarnos a lo que es el problema y las cuestiones referidas al problema, ¿sí? Laura, si tenés alguna duda, no seas tímida, puedes hablarnos. Yo tengo abierto ahora en reunión, porque de esa manera podemos llegar a tener más contacto con los alumnos y podemos de esta manera virtual poder conocernos mejor y poder plantear dudas e inquietudes del tema que estamos dando o de los temas ya dados. ¿Sí? ¿De dónde venís, Laura? ¿Venís de alguna formación? ¿Te pintó la curiosidad por la programación? Perfecto. Bien. ¿Estás haciendo alguna carrera de analista en sistemas o tecnicatura? Para los que me escuchan, me está escribiendo que no está en la facultad y le dio curiosidad. Perfecto, abogacía, sí. Una linda carrera, una linda carrera. Y justo esto te va a venir muy bien porque te va a enseñar a cómo tomar un lenguaje de programación y aprender a empezar a programar.
Perfecto. Sí, no hay problema. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Laura, ¿qué edad tenés? Más o menos para yo tener una idea. Perfecto, 36, bárbaro. Sí, sí, no hay problema. Es una buena edad. Así que, bien. Bueno, chicos, ¿alguno tiene alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿Nada? No, yo no. Bien. ¿Franco? Sí, tengo a los dos Franco. Franco Ah, Liupeger no, y yo no Franco tengo César. ninguna duda. Ah, ok, ok. Y Franco César tengo. Ok, Sí, yo no tengo ninguna duda. perfecto. Bueno, chicos, vamos a arrancar hoy con el tema el problema, ¿sí? Habíamos visto lo que era la teoría de sistemas en la primera clase. Después vimos modelos de programación. Estoy dando un pantallazo para que Laura ponerla al tanto. Donde esos modelos vimos las diferentes formas de pensar de cómo diagramar la programación desde el ámbito teórico y práctico. Y en el día de hoy, bueno, vamos a arrancar con el tema de lo que es el problema. Cuando yo digo problema, ¿qué ideas se les viene a colación? Como un fallo, un error, algo que no estaba algo que no estaba en los planes. Ajá, Como sí, que hay que resolver algo. bien, bien. ¿Alguien más? No sean tímidos, chicos. Hay que equivocarse, nos equivocamos todos, así que el errar es humano y todos con el error aprendemos. Nos vamos haciendo cada vez mejores programadores. Ahí están escribiendo algo. Ah, bien, ahora estoy justo, me agarraron justo que estoy compartiendo los archivos de las clases que hemos visto hasta ahora, así todo aquel que lo quiera ver lo puede descargar. ¿Sí? Ahora estoy compartiendo el archivo de introducción a la programación en la clase 3, que es el problema. Y bueno, en un ratito lo estoy compartiendo porque no lo estoy encontrando, ahora se los voy a mostrar. Así que bueno. Bueno, me decían entonces que el planteo de un problema sería una cuestión de algo que resolver, una situación, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más acá me están escribiendo, me dicen. Bien. No, estaba justo cargando la carpeta, por eso aparecía el brick, pero no. Bien. Bueno, análisis del problema. Bueno,
El problema es una cuestión a resolver. En programación hablamos de problema cuando nos referimos a una situación a resolver. Una situación a resolver que nos trae un cliente o una empresa con una necesidad específica que después puede diversificarse. A eso nosotros nos referimos como problema. Es decir, una situación, por ejemplo, necesitamos hacer un control de inventario. Y de esa necesidad que nos plantea el cliente o la empresa que nos trae a colación esta consulta para hacer el desarrollo, surge esta cuestión de plantear el problema y a través del enunciado, lo que nos cuenta el cliente, vamos a plantear ese problema. Primeramente anotando lo que nos dice el cliente y posteriormente teniendo un orden y una clasificación. ¿Sí? No sé si me van siguiendo. ¿Sí? Cuando hablamos de análisis de problema, nos referimos cómo vamos a plantear este problema y cómo vamos, qué etapas va a tener, ¿sí? Si los componentes que va a formar ese problema, de dónde va a comenzar y va a terminar ese problema, qué valores nos van a servir para resolverlo y cuáles no, ¿sí? Hablando mal y pronto de ciertos datos que vamos a comenzar a tener en cuenta para solucionar ese problema, ¿sí? Y los resultados que van a formar parte de la solución del problema, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, primero vamos a definir el problema, ¿sí? Como el planteamiento de una situación que vamos a resolver mediante la aplicación de algún método, ¿sí? Si alguien quisiera establecer una definición de problema, podríamos definirla así. Planteamiento de una situación que voy a resolver mediante la aplicación de algún método, ¿sí? Acá vemos al pobre hombre que está tomando esta piedra que significa el conjunto de problemas o el problema en sí. A veces ocurre que son problemas complejos, a veces ocurre que son problemas simples, ¿sí? Siempre les voy a recomendar, si nos tomamos con un problema complejo, ir identificando si existen problemas más simples, los cuales podemos ir resolviendo paulatinamente, ¿sí? Bien, entonces en la materia de la programación, lo que nos vamos a ocupar principalmente del problema que el programador va a resolver, ¿sí? A través de la computadora y mediante lo que vamos a llamar y denominar enunciados, ¿sí? Acá les pongo, si lo ven en lo que es la pizarra, tenemos por un lado lo que es el problema y lo que es el enunciado. Es decir, en la primera instancia vamos a tener lo que es el problema como planteamiento de la situación que tenemos que resolver mediante algún método y nos vamos a valer del enunciado que va a ser la descripción del problema, ¿sí? El cual va a ser resuelto mediante una computadora, donde utilizaremos lo que son entornos gráficos, IDEs, lenguaje de programación, base de datos y demás. Pero en primera instancia vamos a tener un enunciado, el cual va a describir el problema, ¿sí? Bien. Entonces, los enunciados lo que van a hacer es incluir la información necesaria para poder resolver ese problema. Pero no nos vamos a adelantar a ver esta cuestión de la solución porque lo vamos a ver más adelante. Hoy en esta clase lo que vamos a plantear es el tema del problema y cómo se plantean los problemas y qué elementos tienen que conllevar y conformar el problema en sí, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es toda la información que va a incluir el enunciado. Bien. ¿Cómo empezamos a resolver este problema? A veces decimos, bueno, el cliente me trae con este problema, esto que hay que resolverlo. Bueno, tenemos que tener un ordenamiento, una metodología, partir de una idea general a una particular, ¿sí? Puede ocurrir que en algún momento nos mareemos, entonces tenemos que tratar de tener un ordenamiento y tener un criterio para ordenar un conjunto de problemas que van a formar parte de una solución de cada uno de esos problemas, ¿sí? No nos tenemos que perder
en la locura de toda la problemática que nos va enunciando el cliente, sino que tenemos que ir teniendo un criterio de orden, de organización, y ir solucionando paulatinamente cada uno de los planteamientos, ¿sí? Entonces, volviendo a cómo resolver el problema, lo que vamos a establecer en primera instancia va a ser un método, ¿sí? Que puede ser propio o puede ser uno que hemos tomado por adopción de una recomendación que nos ha dado un compañero de programador, entonces lo tomamos como posible solución, ¿sí? Paulatinamente, lo que va a pasar, tenemos el problema, vamos a plantear lo que sería en primera instancia la evidencia, ¿sí? Que en la mayoría de los casos pasamos por alto a veces ciertas cuestiones que van a formar parte de la solución, pero tenemos que tomar en cuenta todos los detalles que nos va dando el cliente, ¿sí? Para evitar futuros inconvenientes. Voy muy rápido, si no avísenme. Levanten la mano y me avisan. Bien, seguimos. Entonces, comprender un problema lo que va a implicar es saber cuál es un problema, ¿sí? Y definirlo. Y definir la información por la cual me va a llevar a la solución del mismo, ¿sí? Vamos a buscar la forma apropiada, ¿sí? A través de una metodología que conlleva un método, ¿sí? Donde tenemos un orden, que era lo que yo les estaba diciendo, un orden. Vamos a establecer, se va a hacer un análisis del problema. Vamos a tener en tal caso, entonces, por un lado, el análisis en primero de lo que sería el problema en sí y después el análisis de los enunciados que vamos planteando, ¿sí? Realizar un control de stock, tener un control de las ventas, tener un control de las compras, establecer centros de costos. Eso podrían ser enunciados que conforman parte de la problemática contable de que nos plantea un cliente. Bien. Entonces, análisis de problema, vamos a considerarlo cuando tenemos un problema, el cual se nos va a presentar descrito dentro de un enunciado, ¿sí? Entonces, en primer paso lo que vamos a hacer, vamos a leer el enunciado del problema. Va a ocurrir a veces que vamos a tener que leer varias veces para poder analizar lógicamente lo que estamos planteando en ese enunciado, para poder llegar a ¿qué? A la solución, ¿sí? Bien. A veces ocurre, yo acá se los dejo de escrito para todo aquel que le guste leer. Siempre aconsejo leer lo que pongo yo por escrito porque doy muchos tips importantes, ¿sí? Va a parecer algo tonto o algo dice, hay tantas veces que leerlo, y sí, cuantas veces ustedes vayan leyendo estos enunciados van a ir encontrando ciertos elementos que nos van a ayudar para obtener la solución posible de ese problema, ¿sí? Entonces, lo que vamos a proponer es un ejemplo de un problema. Por ejemplo, un viaje de vacaciones, ¿sí? El problema, queremos irnos de vacaciones, pero hay un montón de cosas que tenemos que plantear para ese viaje de vacaciones, donde por ejemplo tenemos que ver dónde vamos a ir, si vamos a viajar por tren, por aire, por mar, cuántos días vamos a viajar nosotros solos, vamos a viajar en familia 4, vamos a hacer solamente los amigos, ¿sí? Hay una serie de cuestiones que tenemos que plantear y se van a plantear en esos enunciados y vamos a tener que ir determinando ciertos elementos, ¿sí? Acá, por ejemplo, un objetivo va a ser, primero, ver los componentes que van a identificar el problema, ¿sí? Bien. Los componentes de un problema, principalmente, van a ser, primero, los objetivos. Es decir, me quiero ir de vacaciones, por ejemplo, a la playa, 15 días. Me voy en auto, porque tengo un vehículo. Bien. Vamos a tener datos de entrada, ¿sí? Va a haber precondiciones, que ahora vamos a ver qué son las precondiciones. Va a haber datos de salida y va a haber lote de datos de prueba, que ahora vamos a ver qué son los lotes de datos de prueba, ¿sí?
¿Alguno se le ocurre algún objetivo de las vacaciones? Ir a un lugar. Pasarla bien. Bien, pasarla bien, sí, sí, sí. Uno va de vacaciones para pasarla bien, es verdad. Pero me refiero a algo un poco más concreto, Franco. Por ejemplo, no sé, irme de vacaciones a la costa, irme de vacaciones a la montaña, o irme de vacaciones, no sé, a una finca para, no sé, descansar, desestresarme, Ah, bueno. algo más específico. Ir a Bien. ver a un lugar, por ejemplo, yo qué sé. Conocer un lugar, sí, podría Conocer un ser. lugar. Perfecto, sí, Sí, conocer un lugar, mejor. Sí. perfecto. Bien, bien, Edgardo. Saúl, ¿qué se te ocurre? Soltá lo primero que venga, que se te venga a la mente. ¿Me ¿Eh? escuchás? Sí, sí, te escucho. Ahí te escucho fuerte y claro. Ah, Sí, listo, listo. Sí. Ah, bien. Sí, visitar amigos, sacarle estrés, ok, conocer nuevos lugares. ok. Sí, Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, conocer la ruta del vino de Mendoza. Ir yendo finca por tal cual, finca obvio. y vamos viendo, mirá qué buen vino este. Tenemos el vino Torrontés. No, no, dame un vino, un Malbec, cosecha 2018. Acá ¿Eh? te formas Vamos como con eso. catador, olvídate, Exactamente, y te vas capacitando como etnólogo, ¿no? Lo olvídate. No único, vuelves más, te quedas ahí. y sí, más si lo aplicás con una buena picadita, mamita. ¿Sabes qué? Olvídate. Es lindo imaginarnos ahora. Y Así sí, que es bueno, lindo, ¿eh? Hace bien. hace bien, hace bien. Bueno, Laura, Tomás me dice descansar, bien, Saúl descansar, bien, bien, visitar amigos que nos estaba contando. Laura, ¿qué se te ocurre? Bueno, parece que la perdimos a Laura. No, está acá más conectada. ¿Escucha? Sí, ahí te escucho, Laura. Conocer la tranquilidad, digamos, de otras provincias, vivir Perfecto. lo que es la tranquilidad de otras provincias. Es decir, la época de la siesta, de los pastelitos, las tortas fritas, el compartir Sí, el mate con amigos y las tertulias. Sí. el mate lo dejamos de lado ahora, ¿no? Pero sí, Bueno, podemos tomar mate individual, cada uno con su mate. claro, Podemos hacer sí, eso. sí. Bien, bien. Bueno, esos serían los objetivos en este viaje que estamos empezando a diagramar. ¿Sí? Vamos a definir dónde vamos a definir cuántos días, vamos a definir si vamos en familia o con amigos. También es importante definir qué transporte vamos a utilizar. ¿Vamos en auto? Bueno, el auto tiene que estar en condiciones. Los que tienen vehículo van a compartir la idea que les voy a decir. Tenemos que hacer la BTV, tener el registro y la documentación al día, tener el matafuegos que no esté vencido. Todas esas cuestiones para que el viaje sea lo más positivo y que en tal caso no tengamos ninguna interrupción o molestia durante el transcurso del viaje. ¿Sí? Tenemos que calcular también lo que sería el combustible que vamos a utilizar en el viaje tanto del trayecto de ida como de vuelta, cuánto vamos a consumir en alimentos, es decir, cuánto dinero vamos a tener que utilizar para comer o salir a comprar o ir al restaurante o al cine y demás. ¿Sí? Todas estas cuestiones que son las que vamos planteando. En la programación ocurre lo mismo, son todas objetivos que nos planteamos y datos que estamos teniendo en cuenta, que son los datos de entrada. Es decir, va a ser en la costa, vamos a ir en auto, vamos a gastar tanto en combustible, ¿sí? Va a haber un tiempo que vamos a estar de viaje, por ejemplo, nos tomamos 14 días, teniendo en cuenta la distancia, un día de ida y un día de vuelta, o no, ¿sí? Todo eso lo llevamos lo que denominamos como datos de entrada, ¿sí? Ven, acá tenemos el primer elemento, que son los objetivos, donde explicamos el problema que vamos a resolver, ¿sí? Es importante que vamos a destacar el qué y no el cómo, sino el qué, ¿sí? En el objetivo lo que vamos a plantear va a ser cómo se va a realizar
y después de qué manera se va a resolver. Y en este caso es irnos a la costa o irnos a Córdoba, a las montañas, ir a descansar, como nos decía Laura. ¿Sí? Bien. Acá seguimos describiendo lo que sería este primer elemento, los objetivos, ¿sí? Donde tenemos en un párrafo, colocamos de una manera coloquial, explicamos parte por parte hacia dónde dónde vamos a ir, ¿sí? Y hasta dónde va a llegar este objetivo, ¿sí? Y vamos a plantear de una manera que resuelva lo que es el problema, ¿sí? Por ejemplo, lo que estábamos hablando, retomando el viaje de vacaciones, ¿sí? Vamos a plantear entonces varias preguntas, ¿sí? ¿Qué presupuesto? ¿Qué era lo que estábamos hablando? Presupuesto, días, en familia, vamos en auto, en colectivo, ¿sí? Todos esos datos nos va a llevar a lo que es el concepto del dato, los datos, ¿sí? Estos datos, lo que va a hacer, vamos en primera instancia a identificar lo que serían los datos de entrada. Lugar de estadía, cuántos días, medio de transporte, duración de las vacaciones. Eso podríamos definir como datos de entrada. Acá lo tenemos, por ejemplo. Estos datos de entrada, a su vez, cada dato va a estar compuesto de ciertos elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy manipulando información, la cual voy disgregando y colocando. Estos van a ser los datos de entrada, los cuales voy a procesar y me van a dar datos de salida, es decir, datos de resultado. Cada dato, por ejemplo, el combustible, vamos a ponerle un nombre de combustible, por ejemplo. Y vamos a establecer si es una constante o una variable. Y un tipo de dato. Constante, teniendo en cuenta si es un valor que no se altera durante el proceso. Por ejemplo, el caso podríamos traer a colación pi. 3,14 es un dato constante. Y variable en el caso de que este dato puede variar durante el proceso, ¿sí? Después hay un tercer elemento en el dato de entrada que son los tipos de datos, ¿sí? Que hoy vamos a dar algunas nociones de los tipos de datos, ¿sí? Ahí lo vemos al programador tocando un 1, un 0 y dando enter, ¿sí? Eso sería el código binario. Bien. El primer elemento de estos datos de entrada vamos a definirlo como nombre, donde nombre va a ser un dato representativo para no poder confundirnos con otro nombre parecido, ¿sí? Por ejemplo, si voy a representar la edad de una persona, podría poner simplemente edad, no edad de la persona, porque ya estoy dando por hecho de que es la edad de una persona. Entonces, con solamente definirlo con edad, ya es claro. Lo importante es que los nombres sean claros, concisos, y que el programador de esa manera pueda identificarlo rápidamente. No es recomendable, por eso lo reitero, no es recomendable colocar N1, N2, X al cuadrado, siglas, no es lo recomendable. Lo que es recomendable es colocar un nombre claro, conciso y que a simple vista podamos identificar de qué dato nos estamos refiriendo, ¿sí? Bien. Acá pasamos al segundo elemento de lo que son los datos de entrada, los que son los constantes y las variables, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá todo, chicos, o no? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, constante va a ser un elemento que no varía durante el proceso de lo que sería este programa, ¿sí? Hablándolo en criollo. Yo les hablo en criollo, en el texto puede estar un poquito más específico. Yo doy una noción cuando estoy dando la clase más clara para que ustedes puedan entender a qué nos referimos con constante y con variable. Y variable va a ser un tipo de dato, en este caso que estamos definiendo de entrada, dato de entrada, que puede variar, por eso se dice variable,
durante el proceso de este programa que estamos construyendo. ¿Sí? Acá fíjense que lo defino muy bien. ¿Sí? Si el dato tiene siempre el mismo valor para todos los problemas, entonces ese dato de entrada lo vamos a poner como constante. Pero en cambio, si ese valor es distinto para cada problema, puede cambiar durante el proceso, lo vamos a establecer como variable. ¿Sí? Tenemos con las constantes matemáticas, ¿sí? Que son los datos constantes. Acá habíamos hablado de pi 3,14, también está el IVA, para los que sean contables. El IVA, que es el impuesto al valor agregado. Cuando compramos algo, pagamos IVA generalmente, que es del 21, del 10,5 o del 27, dependiendo del producto o servicio. ¿Sí? Bien. Acá fíjense, tenemos la variable, que van a ser espacios que el sistema va a reservar en la memoria de ¿dónde? De la computadora. La computadora tiene la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, hablándolo en delineamientos generales, es una memoria temporal que utiliza la computadora y después se borra y se pierde. La memoria ROM es el disco rígido que tienen las computadoras donde los datos se van a almacenar. ¿Sí? Por eso establece variables que van a ser espacios que se reservan en la memoria como el nombre lo indica, ¿sí? Y que pueden cambiar el contenido a lo largo de la ejecución del programa, ¿sí? Entonces, una variable va a corresponder a un área reservada en la memoria del ordenador, refiriéndonos a la computadora. ¿Sí? Los tipos de datos que ahora vamos a ver tienen una clasificación porque se ordenan según el espacio que van a ocupar. Y según ese espacio que van a ocupar, se los clasifica y se los ordena con un criterio. Por eso vemos al dato que se incorpora en la variable y a su vez se almacena. Acá tenemos la constante, que era lo que estábamos hablando, que en programación constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución del programa, únicamente puede ser leído. Una constante corresponde a una longitud fija en el área reservada de la memoria principal del ordenador, donde el programa va a almacenar esos valores fijos. ¿Sí? Bien. Volviendo a las vacaciones, este ejemplo de vacaciones, entonces podríamos definir principalmente como datos de entrada, presupuesto, días de duración y medio de transporte. Así no nos complicamos. Si quieren tomar nota, los invito para que me vayan siguiendo en este ejercicio que estamos haciendo del ejemplo de las vacaciones. Tenemos los objetivos, que era irnos de vacaciones a la costa, a las montañas y demás, descansar, como nos decía Laura. Definimos datos de entrada, que son presupuesto, días de duración y medios de transporte. Estos serían los nombres, ¿sí? Ahora vamos a ver si son variables o constantes, ¿sí? Bien. Teniendo en cuenta lo que estábamos hablando de variables y constantes, a ver, acá ya me adelanté. A ver, presupuesto, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Como variable o constante? Constante. ¿Por qué constante, Edgardo? Porque o sea, tenés por el principio una cierta cantidad, pero es la misma cantidad que vas a hacer y no vas a poner más. Ok. O sea, el plan es no poner más, es usar la misma cantidad hasta finalizar el proyecto. Okay. Bien. Días de duración, ¿cómo les parecería que fueran? ¿Fijos o variables? Sería variables. Variables, es decir, yo planteo irme 14 días y puede ser que me extienda a 21. Sí, o al revés, yo qué sé. La mala suerte que sea al revés. Es decir, yo, por ejemplo, en el trabajo me dicen, bueno, te tocan 14 días porque trabajas en lo que es este sindicato de empleados de comercio
pero tomate 30 que no hay problema. Ponele. Ponele. El Ponele. jefe de rechocho no hay problema. 14 días, Mira. pero te tomás un mes. Ok. Yo Bien, diría que bien, es constante. bien. No, ahora estamos planteando, lo que estoy buscando es que podamos ir razonando este ejercicio que son las vacaciones. Planteando este cuestionamiento. ¿Los presupuestos es variable o constante? ¿Los días de duración es variable o constante? Acá Franco me pone variable, es una constante, bien. ¿Y medio de transporte, cómo sería? ¿Variable o constante? Eso es constante. Ajá, constante. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna otra idea? Estamos... Porque No, arranca. Sí. No sé, equivocarnos vamos a equivocar, así que no se preocupen. no, yo pienso de que como, por ejemplo, si vas en avión, Sí, vas a comprar algo de ida y vuelta, entonces Bien. debería ser constante. ok. Yo Bien. abarco a eso, yo que sé, del auto, todas esas cosas, puede que sí, puede que no, pero Ok. si es dependiendo del transporte, pero sí. Si es en avión, sería constante. Bien. ¿Saúl? Sí, lo mismo, igual el ejemplo también del avión o del micro, el bus. Bien. Y en el tema Ok. del presupuesto, uno estima que tiene un presupuesto establecido, sería constante, pero después se le convierte a variable. Te puedes quedar corto de dinero y bueno, Ok. se te puede ir de presupuesto a las vacaciones, digamos. Entonces es variable. Ok. Bien. Bien. Laura, te escucho. Te escucho. Estoy confundida porque ponele, te vas en el auto, se te pinchó el auto y te tenés que volver en micro. Entonces ya no sería constante. Que Bien. de hecho le pasó a mi hermano, por Bien. ejemplo. Está bien. Veo, ahí están utilizando un razonamiento lógico. Bien. Perfecto. Perfecto. Estamos teniendo en cuenta lo que pasa en la realidad, tenemos en cuenta ciertos razonamientos. Bien, ese es el camino que yo quiero que tomen, eso. Yo me planteo una cuestión, coloco datos de entrada y tengo que ir cuestionando y estableciendo si esto va a ser constante o va a ser variable. Eso es lo que necesitamos establecer. Bien. Franco, ¿querías aportar algo más? No, Bien. nada. Bueno, vamos a ir a la solución, así vamos armando una construcción en conjunto. Medio de transporte yo lo establezco constante. ¿Por qué lo establezco constante? Porque yo desde un principio, cuando estoy planeando el viaje, estoy estableciendo que voy a ir o en auto, o en ómnibus, o en tren, o en avión, o en barco. Si llegado el caso, por ejemplo, como me decía Laura, se pincha la goma, eso es un caso fortuito o un accidente que puede ocurrir producto de una situación fortuita, pero yo al establecerlo como constante estoy diciendo que lo que yo voy a definir es la forma de cómo yo voy a viajar, que va a variar o no. En este caso va a ser constante porque yo estoy decidiendo que sea constante porque estoy tomando un vehículo que es un auto o un ómnibus. O por ejemplo puede ser una combinación, ómnibus y auto. ¿Sí? En cambio el presupuesto es diferente. Edgardo me decía no, constante. Pero a veces ocurre que te quedaste corto con la plata. O vos dijiste, bueno, la leche sabemos que acá en Buenos Aires está 95 pesos por dar un promedio, más o menos. Y a veces llegás a la costa y está 120. Entonces, ¿qué pasó? El presupuesto que vos tenías es más chico y se va agotando. Entonces tenés dos alternativas. O vacacionás menos días o tenés que ir acotejando la plata para que te rinda esos días que estás vacacionando, ¿no? No, y yo siempre, cada uno hace lo que quiere. Sí, Yo sí, siempre sí, cuando sí. tengo algo de presupuesto, Sí. siempre voy, es mejor de que sobre de que falte. Claro, Entonces siempre doy un poquito más. ahí Por está. eso lo pensaba como constante. Porque yo Perfecto. ya me pensaba el desigual o o lo que iba a aumentar, como ya lo tenía, ya había puesto un poco más. A eso yo lo pensaba. Perfecto. Es decir,
lo que vos tendrías en cuenta es que, bueno, tenés un dinero que vas a gastar y aparte tenés un adicional por las dudas. Que Por todo la- eso es el presupuesto. En caso de una contingencia, yo utilizaría algún dinero adicional. Está bien, está bien, sí. La realidad que puede pasar más o menos variar, porque esta cuestión de los precios que suben y bajan. ¿Sí? La duración puede pasar que la definimos variable por lo siguiente. A veces ocurre, y acá puede haber una cuestión, algunos me van a decir, no, la duración del viaje es constante, porque yo me tomo 14 días y 14 días. Pero puede pasar de que vos te enfermaste y en vez de estar 14 días, estás 7 días porque no te sentís bien y volvés. Entonces el viaje se acorta o se alarga. O puede ser que te debían más días y en vez de tomártelos para otras vacaciones, te lo tomás en conjunto. Entonces varía. ¿Sí? Por eso lo definimos como variable. Eso va a depender del criterio que vaya a manejar y cómo lo justifique el programador. ¿Sí? Acá no tenemos una sola solución, sino que hay varias y múltiples soluciones dependiendo de todo lo que estemos planteando y en esa construcción cómo vayamos a operar y manejar estos datos. ¿Sí? Ahí Franco me está diciendo que se quedó sin internet. Volviendo al tema, te contaba, estamos definiendo lo que serían los datos de entrada, que son estos tres primeros datos, que es medio de transporte, presupuesto y duración, donde estamos definiendo y consolidando el concepto de que medio de transporte es constante, presupuesto es variable, duración es variable. Bien. Bueno, volviendo a lo que son estos elementos de entrada, ¿sí? Los días de duración que estamos estableciendo como un dato variable van a ser días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 10. No voy a tomarme nunca un cuarto o un octavo de día, ¿sí? Sino que lo voy a tomar como un número entero, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de la matemática tenemos números enteros y números fraccionados. Lo que vamos a tomar en cuenta para este caso específico, como son días de duración, días de semana, de calendario, son números enteros. Al ser números enteros, caen en lo que es la agrupación de números naturales. ¿Sí? Tampoco voy a tomarme menos un día, sino que van a ser números positivos. Por eso yo pongo acá número natural. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Perfecto. Yo lo aclaro para que vayamos craqueando el por qué definimos un valor con un tipo de dato, el por qué le damos un nombre, porque estamos razonando, estamos utilizando la lógica, el razonamiento, planteamos el problema, le vamos dando forma a través de la solución, le damos forma a estos datos de entrada, ¿sí? De esto conlleva lo que es la programación, ir razonando todo hasta llegar al producto final. A presupuesto nos va a pasar que es un número de valor, ¿sí? Dinero, money. Es decir, ahí sí vamos a tener números reales, es decir, 125,20 centavos, aunque ahora 25 centavos nadie nos pide, pero se va a referir a números reales. Si no va a ser como en el caso de los días, no van a ser números naturales, 1, 2, 3, sino que van a ser números reales. ¿Sí? Bien. Esto es lo que nos está llevando a ir acercándonos a la idea de lo que son los tipos de datos. Fíjense que definimos las variables, pero a su vez estamos definiendo qué datos los van a cotejar, los van a incluir, va a ser más representativo. ¿Sí? Bien. Dentro de los tipos de datos tenemos una clasificación en primera instancia. Y acá, antes de arrancar, paro y hago una observación. Los lenguajes de programación, que vamos a ver en el curso algunos lenguajes de programación, cada lenguaje de programación tiene su forma y criterio de clasificar los tipos de datos. Yo les adelanto para que tengan una idea. Por ejemplo, en el lenguaje Java, que es un lenguaje multiplataforma implica de que
es el robusto, es el Rambo de los programadores, porque se banca todo. Lo que vos le pongas enfrente se lo come, lo digiere y construye lo que vos quieras, sin ningún problema. Porque es un tipo de hace años y tiene mucha experiencia como lenguaje, ¿sí? Ya que opera desde lo que son las computadoras, desde los celulares y lo que son los Smart TV y tablets. Por eso yo digo que es un lenguaje robusto, es el Rambo de los programadores, ¿sí? Vamos a tener también la posibilidad que vamos a ver a Python, que es otro lenguaje, ¿sí? Que no es tan así, que tiene otro criterio de clasificar los tipos de datos, ¿sí? En el caso de Java, por ejemplo, tiene un criterio donde separa los datos de una manera, como datos primitivos, que en el curso de Java, principalmente de Java cuando damos, yo siempre lo aclaro, y hay datos que se los trata no como datos primitivos entendiéndolos como simples, ¿sí? Sino que ya se les da un criterio de objeto, que era esta idea que habíamos hablado en una de las clases, donde teníamos un objeto, por ejemplo, esta crema Bagó, que tiene una forma, este objeto, tiene un nombre, tiene una textura, una forma. Todas esas características son atributos que conforman parte del objeto, ¿sí? Esto va conllevado que hay un tipo de dato que se llama string, que tiene un tratamiento de objeto y no de tipo de dato, sino como clase, ¿sí? Que en Java se hace un tratamiento específico, ¿sí? En cambio en Python no es así. Entonces va a depender mucho este proceso, esta clasificación de tipos de datos, según el lenguaje de especificación que estemos estudiando y analizando, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá de lo que estoy diciendo? Yo sé que algunos estoy hablando en chino mandarín, si les parece raro avísenme y lo traducimos al español latino. Bien. Bien, Franco me dice Tomás, perfecto. En principio los tipos de datos que vamos nosotros a manejar son los enteros o integer, que son los números enteros, los datos reales o float, que son los números reales, los tipos character, que van a ser por ejemplo una letra, un dígito, un signo, por ejemplo una arroba, una M de masculino, una F de femenino, donde yo por ejemplo puedo establecer una variable de sexo, que puede ser masculino o femenino. Ese va a ser un tipo de dato character. Y voy a definir, por ejemplo, la variable sexo, ¿sí? En una tabla de base de datos. Después tenemos los que son los tipos de datos cadena, cadena implicando cadena de caracteres, que son los string, que pueden ser una palabra, el nombre, el apellido, ¿sí? Edgar, Saúl, ¿sí? Laura. Esos serían nombres, entonces entra en lo que es la clasificación de tipo de dato string, ¿sí? O una frase. Una frase también puede caer en lo que es una cadena de string. Y después tenemos los tipos de datos booleanos. Booleanos implican que son datos lógicos. Lógicos en el sentido de que pueden ser datos verdaderos, los voy a poner contra la pared y les voy a ver y preguntar si son verdaderos o falsos, ¿sí? Eso es lo que implica. Si realmente ese dato es verdadero, va a aplicarse una determinada instrucción. Si son falsos, se va a aplicar otra determinada instrucción, ¿sí? Bien. Acá está, ¿hasta acá se entiende? Bien. ¿Los demás chicos? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? ¿Se entendió todo? Bueno, alguien que me defina qué es un string. Sin mirar. Cadena de caracteres, Bien, que pueden ser nombres, apellidos o frases. perfecto. Bien. Bien. ¿Qué es un booleano? Un verdadero o falso. Bien. Bien. ¿Con cuál defino, por ejemplo, un tipo de dato de un solo carácter? El carácter. Bien, bien, bien. Ahí nos estamos construyendo una idea de dónde vamos con el tema de los tipos de datos, que tenemos una clasificación. ¿Quieren que hagamos un parate, un recreo?
Sí, Seguimos. una preguntita. Sí. ¿El de cadena es string o string? String, con S. S-T-R-I-N-G de gato. String. Ah, yo te escuchaba stream, por eso decía string. No, string. Ah, listo. Sí, sí. String. Bueno. Bueno, chicos, tomamos un recreo. Tómense un cafecito o mate, a quien le guste, o un té. Y volvemos en un ratito, ¿les parece? 10, 15 minutos. Dale. Bueno, Dale. tómense un recreo y ahora volvemos. El grupo todavía. Ok. ¿Te hago una consulta? ¿El grupo todavía no lo armaron, no? El grupo, ya hay un grupo que ya me lo pasaron, así que los que no estén en el grupo, por favor, avisen a la secretaría para que los incorporen. Sí. Dale, después aviso. Dale, Mañana. listo. Nos vemos en un ratito. Dale.